La Tecla en vivo. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que... Seguimos en La Tecla en vivo y bueno, con este ciclo de gente que nos viene a visitar a los estudios de Cadena Río, y tenemos el privilegio de contar con el fiscal de instrucción Marcelo Romero, uno de los hombres que más trabaja, ¿no? Que más le pone garras y que es despiadado con su investigación. Claro, no tiene prurito, no tiene frenos y siempre va al frente, cosas que muchos no hacen. Uno siempre ve en televisión lo lento de la justicia, los arreglos de la justicia, y bueno, creo que el fiscal Marcelo Romero es una excepción a todo eso, un hombre que trabaja muy bien. Uno cuando, como abogado, ¿no? Cada vez que va a haber una causa y te dicen la tiene Marcelo Romero, por lo menos sabe... Dormís tranquilo. Sí, sé que no voy a tener ningún chanchullo ni a favor ni en contra de cualquier persona que uno vaya a ver, sino que va a ser correcto. Marcelo, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Creo que son elogios exagerados, pero sé que vienen del corazón, así que los agradezco profundamente. Bueno, Marcelo, nosotros siempre decimos que la radio es un servicio, que es la voz de aquellos que no tienen voz. Hay mucha gente que se informa por la radio, que por ahí no mira televisión, o que cuando va en el auto se va informando. Contanos, y nosotros siempre hablamos de los sueños. Cuando uno entra a trabajar en la justicia y sobre todo uno es fiscal, por ahí tiene sueños de cambiar distintas cosas, de cambiar distintas realidades. No es solamente un trabajo más. Uno pasa muchas alegrías y muchas penurias en un cargo como fiscal de instrucción, porque tiene que tomar decisiones que muchas veces no son gratas para uno, pero sobre todo en ciudades chicas, porque La Plata no deja de ser un pueblo, pero sé que vos las tomás. Contame cuáles son tus sueños cuando vos ingresaste a trabajar en la fiscalía y por qué lo hiciste, qué fue lo que te motivó a seguir esta carrera. Bueno, me encanta la pregunta. Yo soy un privilegiado, porque tengo dos privilegios. Primero, tener trabajo en Argentina, que ya es un privilegio de por sí, y segundo, trabajar en lo que amo. Yo voy contento de trabajar. Me levanto los lunes, hoy, con lluvia, con frío, y no siento esa carga que lamentablemente muchas personas tienen porque, bueno, trabajan de lo que pueden. Yo trabajo en lo que amo. Siempre quise ser abogado. Cuando era estudiante quería estar en el Poder Judicial, y cuando logré entrar al Poder Judicial quería estar en la Fiscalía. O sea que no le puedo pedir más a la vida desde el punto de vista profesional. Me costó mucho llegar, obviamente, como corresponde. Hice toda la carrera administrativa, fui empleado en todas las jerarquías administrativas, luego secretario. Y cuando se produce la reforma del Código, en la época de la gobernación del doctor Duhalde, en 1998, me presenté a examen en el Consejo de la Magistratura y, bueno, pude acceder a este cargo que mantengo hasta el día de la fecha. He pasado por todas las instancias de la investigación, del juicio y de la ejecución. Fui fiscal general adjunto al principio, muy joven para ese cargo, tenía 34 años. Al principio uno se la cree, ¿no? Porque de ser un ignoto que no te conocía a nadie, de la noche a la mañana la policía te hace el saludo militar. Las chicas te ven con alto, rubio y de ojos verdes. Empezás a salir en los diarios. Y claro, la madurez como hombre a veces no viene acompañada del avance. Como hombre, digo, como ser humano, ¿no? No viene de la mano del avance en la carrera. Así que al principio cometí errores de la soberbia, de creerse que uno es más que lo que en realidad es, un servidor público, un empleado público que está al servicio de la comunidad, como están ustedes. Si bien son una empresa privada, también son servidores públicos. Con el paso del tiempo nos fuimos asentando. Escuché mucho a los mayores. A los mayores me refiero a personas con 5, 6, 7 años de más antigüedad que la que tenía en ese momento. Tuve la dicha de tener buena gente a mi lado, buena gente, honesta, con vocación. Eso es importante. Es fundamental. Tengo un equipo de lujo actualmente. Yo trabajo en la Fiscalía número 6 de La Plata y es un equipo de lujo donde se combina, como decía, vocación, donde se combina honestidad, donde se combina ganas de trabajar, amor y pasión por el derecho.
amor y pasión también por el derecho penal, respeto el respeto humano por las garantías constitucionales de los imputados. Nosotros trabajamos con los imputados y intentamos lograr, mejor dicho, que sean condenados. Ese es el trabajo del fiscal, cuando obviamente encontramos prueba en contra de ellos. Sin embargo, en ningún momento se pierde ese respeto humano y ese respeto por las garantías que tiene toda persona sometida a proceso penal. Más allá de que muchos me califican como el fiscal facho de La Plata, porque no comulgo con las ideas del gurú del penalismo argentino, que es Eugenio Zaffaroni. Creo que Zaffaroni ha hecho un daño gigantesco al derecho penal argentino. Vamos a tardar muchísimos años en recuperarnos. Yo fui 20 años profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, y me retiré en el 2011, mucho antes de la edad como para jubilarme, ¿no? Si bien uno es docente por vocación, no era un trabajo, era simplemente la vocación de... Igual no es fácil ser profesor en la Universidad Nacional de La Plata. Es una facultad difícil. Difícil, sí, pero era una guerra que ya no quería pelear, porque claro, tenía que explicarle a mis alumnos todos los viernes de 16 a 20 que ser fiscal, trabajar de consumo con la policía, con el servicio penitenciario, con las fuerzas auxiliares del sistema penal, no era ser facho. Había que explicarle una y otra vez a los alumnos qué era el fascismo y que no tenía absolutamente nada que ver ni con la figura del fiscal, ni mucho menos con mi persona, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en que ya repetir todos los viernes lo mismo me cansó. Y dije, bueno, es el momento de dar paso al costado y abrir la puerta de la cátedra a gente más joven, que tal vez entienda un poco mejor este desaguisado que se formó y que se sigue formando en las universidades desde hace aproximadamente unos 25 o 30 años. Esto hay que ser justo, no se le puede adjudicar toda la última década como ahora adjudicamos todo, ¿no? Esto viene ya desde principios de los años 90. Zaffaroni escribe un libro en el año 89 que no se encuentra ahora en las librerías, se llama En busca de las penas perdidas. Y ahí es un poco el plan de lucha del abolicionismo penal. Y destaco la palabra abolicionismo para que no se confunda. A veces los abolicionistas tienen esto, ¿no? Se ocultan tras una falsa máscara que es la del garantismo. Sí, y él levantaba el derecho alemán como prioritario, pero cuando nosotros vivimos en Argentina, ¿no? Claro, esto no es la Alta Baviera. Y no venimos del Holocausto, no venimos de una Segunda Guerra Mundial. Exacto. Donde hay otro montón de cuestiones sociales que por ahí les servían, pero a nosotros no. Sin ninguna duda, el abolicionismo no es garantismo. El garantismo es el cumplimiento de las garantías constitucionales, el respeto a la Constitución, algo que debemos ser todos, no solamente los integrantes del Poder Judicial. Ser garantista justamente es respetar ese compendio, ese catálogo de garantías que es la Constitución Nacional, ese libro muchas veces nombrado y tantas veces olvidado, ¿no? Y muy pocas veces leído en profundidad. El abolicionismo invierte el paradigma del derecho penal. El derecho penal es muy simple. El que comete una conducta que está en un catálogo de conductas o de conductas humanas, que es el Código Penal, recibe una sanción luego de un proceso penal. O sea, si yo me llevo, sin el permiso de ustedes, el celular que está arriba de esta mesa, estoy cometiendo un hurto, soy denunciado, voy a ser investigado, voy a ser juzgado y eventualmente voy a ser condenado. Así de simple, no hay mucha ciencia en esto. El abolicionismo ha invertido este paradigma y considera que la sociedad es en realidad el imputado y el imputado es la víctima. Es decir, yo como la sociedad capitalista, porque obviamente esto nace del neomarxismo, ¿no? El derecho penal neomarxista. La sociedad capitalista me sacó las posibilidades de desarrollarme y me creó cierto resentimiento. Yo estoy autorizado a hurtar o a llevarme ese celular y ustedes, como parte de la comunidad, son en realidad los culpables. Esto que parece tan absurdo, tan loco, tan alejado del sentido común, es lo que se enseña hoy en las facultades de Derecho, de la inmensa mayoría de facultades de Derecho estatales y privadas de la Argentina, pero no solamente en las cátedras, sino también en el posgrado, y lo más grave, en los consejos de la magistratura, en todos los consejos de la magistratura. Esto lo hablamos en otras oportunidades con ustedes. Hoy, para ser magistrado de la Constitución hay que pasar una serie de exámenes
y es un organismo constitucional, el Consejo de la Magistratura, el que decide la terna vinculante para que el gobernador o el presidente, en el caso del fuero federal, proponga a su vez al Senado el pliego para después finalmente ser designado juez, fiscal, defensor, camarista, etcétera. El que no recita de memoria este catecismo laico, abolicionista, zaffaroniano, no se convierte en magistrado. Pero ¿qué pasa? No solamente hay que repetirlo de memoria, sino hay que resolver casos aplicando esta teoría. Y el que no aplica esta teoría no es magistrado. Así de sencillo y así de trágico. Entonces, claro, cuando ustedes se preguntan cómo este juez, cómo este fiscal, cómo este camarista tomó semejante resolución, alejado del sentido común, no siempre hay que pensar en corrupción. Porque no estoy hablando de magistrados corruptos, sé que los hay, que los hay y que no se avergüenzan. Estoy hablando de gente honesta, de gente trabajadora, de gente convencida de este disparate, de este desaguisado, que tiene una ensalada en la cabeza tan grande. Porque claro, el delincuente es la víctima, pero no todo delincuente. Porque, por ejemplo, obviamente que no era políticamente correcto ser abolicionista en los juicios de lesa humanidad. No era políticamente correcto ser abolicionista cuando la imputada es la policía o un integrante de la fuerza. Ahora, en los últimos tiempos, no es políticamente correcto ser abolicionista en la violencia de género. Es más, los que están enarbolando estas banderas y teóricamente defienden la vida, también pretenden que el aborto sea una práctica que se realice en los kioscos de la esquina. O sea, que sea tan generalizado y tan común, una problemática tan compleja como es el aborto, también integra toda esta doctrina abolicionista, ¿no? Estoy bastante solo en esto. No por eso soy un héroe. Me refiero a que estoy a contramano. Hay muy pocos colegas que... Y nadie se anima. Sí, no sé si nos animan, no, algunos piensan distinto y diametralmente opuesto a lo que estoy diciendo ahora. Es más, no sé si ustedes interactúan con los oyentes, seguramente va a haber muchos abogados que se van a manifestar en contra de lo que digo, ni hablar los estudiantes de Derecho. Tocar a Zaffaroni en la UBA, por ejemplo, es como ir a, no sé, a un templo y hablar mal de Dios. Yo creo que un juez penal abolicionista, un fiscal abolicionista es tan absurdo como un sacerdote ateo, porque aparte es un perjuro, porque cuando nosotros tomamos posesión del cargo, nuestros superiores, ya sea el fiscal general o el procurador, nos toma juramento, y uno jura por sus convicciones religiosas, o por sus creencias religiosas o por sus convicciones cívicas, por sobre la Biblia o por sobre la Constitución, jurar por Dios o por la patria, pero en todos los casos se jura defender la Constitución y la ley. Eso es ineludible. Es más, no es solamente un acto simbólico, es un acto legal. Hay que prestar juramento ante el superior para finalmente ser puesto en posesión del cargo. Y esta gente, me refiero al abolicionista, jura defender una ley, la ley penal, que a su vez quiere destruir. Entonces fíjense el absurdo, ¿no? ¿Tiene solución esto? Sí, empezando hoy, pero para los futuros 30 años. Seguro. Sí, porque el que tiene formada su educación, en un año no la cambiamos, en 2 tampoco. Son nuevas generaciones que tienen que ir formándose, y uno lo ve por ahí con la reforma ahora del Código Civil, el Código Penal, todas estas reformas que han acontecido, ha jubilado generaciones de abogados. Sí, sin ninguna duda. Ahora, hay gente que no se puede adaptar a los nuevos derechos. No se adapta. Hay otra discusión que es mucho más profunda, se la dejo a ustedes que son comunicadores, son especialistas, y tal vez consultar a otros profesionales, ¿no? Que es el gran dilema de la autoridad. En los últimos años se ha menoscabado el concepto de autoridad, equiparándolo falsamente al concepto de autoritarismo y a su vez relacionándolo directamente con la dictadura y demás. Cuando en un grupo humano, en una comunidad jurídicamente organizada, la más simple, la familia, la tribu, el club, la radio, no existe la autoridad y no existe la sanción frente al incumplimiento de las normas, ese grupo humano, esa comunidad jurídicamente organizada se destruye, se autodestruye. No existe comunidad jurídicamente organizada. La más progre de todas, la familia más progre tiene reglas.
Y el incumplimiento de esa regla implica una sanción. Y hoy la autoridad está menoscabada, no solamente la autoridad pública, la policía, ni hablar, la justicia, los gobernantes, los políticos. Hoy está desafiada la autoridad del padre, de la madre. Hoy todo tiene que ser una asamblea familiar. La maestra. La maestra, eso es lo que iba a decir. El médico. El médico. ¿Me permite contar una pequeña anécdota? Sí, cuando ingresé a tribunales, año 86, yo estaba en el despacho del doctor Ortel, ya fallecido, quien fue quien me introdujo. Una gran persona. Sí, Eduardo Ortel, en los pasillos de tribunales, y yo estuve un mes practicando, sentado en su despacho, sin hacer nada. Él me dejaba en un sillón y me decía, vos escuchá. Hoy se lo agradezco enormemente, porque ese mes fue, para mí, no tiene precio. Porque claro, yo viví, para mí un juez era una persona etérea. Y yo lo veía a Ortel, que cuando estábamos en privado decía malas palabras, hablaba de estudiantes. Es el único problema que tenía Ortel. Bueno, yo soy pincha también. Pero claro, yo veía al ser humano. Y me acuerdo que una vez recibió a un jefe de Olmos, de la unidad penal de Olmos. Y en aquellos entonces, ustedes se van a acordar, estaba un grupo de detenidos muy peligrosos llamados los pitufos. Que violaban dentro de la cárcel, que destruyeron el penal, lo poco que daba en pie del penal de Olmos, lo destruyeron. Y me decía este hombre, se presentó, yo era muy joven, muy joven, y me dijo, mire doctor, y dije, no soy, yo soy estudiante. Bueno, mire señor Romero, y ahí escuché por primera vez esta frase, se acabaron los códigos, que ahora se repite mucho, ¿no? Sí. Con el tema carcelario y penitenciario. Se acabaron los códigos. En la cárcel había 2 lugares sagrados. Uno era la enfermería, porque ahí le salvaban la vida al interno que se había peleado, que había recibido un disparo o una herida de arma blanca o lo que sea. Y otro era la capilla, porque la capilla nosotros, ellos se autodenominaban la policía, no entramos a reprimir. Aunque haya el motín más sangriento, a la capilla no se entra a reprimir. Y esta gente destrozó la enfermería y la capilla. Esto no sabemos cómo termina. Me dijo en el año 86. 10 años después, en el 96, se produce el motín de Sierra Chica, el más sangriento de nuestra historia, donde los presos se comieron entre ellos. O sea que tenía mucha razón este hombre. Sí, donde uno de los pitufos no fue el que le cortaron la cabeza y lo usaron de pelota. Sí, Agapito. Exactamente. O sea que este hombre no era ningún filósofo, era simplemente un jefe penitenciario que tuvo esa visión y esa perspectiva y tal vez esa visión profética, ¿no? Hoy en día se discute cualquier tipo de autoridad. Hay que pedirle por favor a los alumnos que respeten a la maestra, y cuando la maestra osa llamar la atención, va la madre o el padre a castigar a la maestra y después a la maestra la echan. Claro. Entonces, una sociedad basada en que no puede haber orden, en que no puede haber normas, en que no puede haber sanciones, el único camino es el fracaso. Seguro. Obviamente que si esto se traslada al sistema penal, la policía en muchos aspectos se lo ganó en buena ley, ¿no? Su autoridad está completamente desdibujada. Ni hablar de la justicia. Seguro. Marcelo, seguimos después de una tanda. Con mucho gusto. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en Vivo. Seguimos en La Tecla en Vivo y seguimos con el fiscal Marcelo Romero. Hablando de todo un poco. A quien le gusta Virus, le gusta Virus. No lo van a sancionar, doctor, por estar en una radio, ¿no? Porque ustedes siempre lo sancionan por hablar. Hasta hace unos años me hubiesen sancionado, sí. Ya estaría el secretario de Superintendencia y de Inspección iniciando el sumario. Pero afortunadamente desde hace 3 años ya la procuradora o le han dicho o ha tomado conciencia de que aparte de magistrados somos ciudadanos, que tenemos el derecho a expresarnos públicamente en tanto en cuando no perjudicamos. ¿No se podía? No. ¿No podías hablar? No. Públicamente no, éramos sancionados. Sobre todo los que tenemos perfil alto. Yo he construido un perfil alto, siempre lo he reconocido, nunca lo he negado. Siempre he atendido a la prensa y siempre me he expresado públicamente, ya sea a través de cartas de lectores, redes sociales o mi blog. Y sí, he sancionado, tengo, no sé, como 20 sanciones por hablar. Yo las exhibía en la mesa de entradas, porque para mí es un orgullo que me sancione por expresar mi
mis ideas, ¿no? Y le molestaba profundamente que criticara al exministro Arslanian. Esas eran las peores. Ahí tenía el sumario, pero terminaba de hablar y ya tenía el sumario. Pero afortunadamente ahora han reflexionado en la Procuración y no tengo más problemas, y los fiscales podemos expresarnos libremente. Por supuesto, tenemos una restricción, como todo aquel que lleva adelante una investigación, que no podemos perjudicar la investigación. Claro. No, seguro. El fiscal no es juez. Esto es importante para que la audiencia lo comprenda. La audiencia que no ha estudiado Derecho, por supuesto, ¿no? Tampoco quiero ser el maestro Ciruela, pero el fiscal es el representante de la comunidad en los procesos penales. Está obligado a informar a la comunidad los avances de las investigaciones, porque la comunidad delega en nosotros, la comunidad agraviada por un delito, delega en nosotros la investigación, para que podamos llevar adelante a una persona a juicio oral. Distinto es el juez, que sí realmente tiene la restricción de opinar de los casos que tiene. Sí, para no prejuzgar. Para no prejuzgar. Nosotros prejuzgamos todo el tiempo, porque no juzgamos. Claro. Justamente somos iguales y opuestos a los defensores. Si pensamos un poquito en el símbolo universal de la justicia, en la balanza, somos un platillo. El otro platillo es el imputado con su defensor, tan importante como nosotros, igual y opuesto. Sí, pero además yo soy un convencido que todo esto de la modernidad de las redes sociales, que hoy hay cámaras en todos lados, cuando uno hace público un hecho delictivo que uno está investigando, siempre aparece mucha gente que pueda aportar colaboraciones en las redes, en un montón de lugares que por ahí de otra manera antes no se tenía. Hoy tenés un accidente y por ahí tienes 6 filmaciones de chicos que pasaron con el teléfono, lo filmaron, y antes no había posibilidad de todas esas cosas. Y encima no se hacía público, claro. Y cuando no se hace público nadie aporta nada. Nosotros tenemos un montón de causas donde se han aportado videos que acerca a la gente en forma anónima, videos que captan con los celulares o conversaciones o datos que a veces se pueden comprobar y a veces no. No digo que todo lo que sea en las redes sociales sea prueba contundente, pero obviamente que trabajamos con la tecnología y fundamentalmente con la comunicación. Ahora, no es obligación, yo dije es obligación informar a la comunidad, no es obligación tener perfil alto. No, seguro. Esto es una condición de cada uno. Hay colegas que tienen un perfil muy bajo, otros directamente un perfil subterráneo, no quieren saber nada ni con los micrófonos ni con las cámaras, pero bueno, tenemos un sistema informático donde están registradas todas las resoluciones, o sea que el periodismo puede acceder a ellas una vez que están firmadas. Pero creo, es una opinión personal, que nosotros debemos dar explicaciones y explicar en un idioma llano qué es lo que estamos haciendo. Mira, me pasó el otro día, el viernes, quise intentar hablar con la gente, con el fiscal Martini, sí. Por el tema de, los 2 ataques que habían sufrido las delegaciones, ¿no? Sí. Todavía estoy esperando. O sea, directamente ni bola. Claro. Digo, porque hoy podría estar hablando de este tema, no sé si con Martini o por lo menos ahondando en realidad qué pasó, si hay algún detenido. Sí, a veces la gente es como que necesita la información y por ahí el hecho de que el fiscal tenga un perfil muy bajo hace que la gente no tenga la realidad. Entonces los periodistas entran a jugar con teorías que a veces nada que ver con la realidad y con el rumbo de la investigación. Y a veces uno ni siquiera quiere contar el rumbo de la investigación para no perjudicar, pero por lo menos los hechos básicos, ¿no? Aparte porque se habían tirado nombres, entonces yo quería saber qué veracidad tenía, si realmente era así. Aparte Garro salió hablando de Bruera, era una cuestión política muy fuerte, como para mantenerse en silencio. Me parecía lógico, por lo menos, tener un poco más de información, ¿no? Yo siempre destaco el accionar de los médicos, en comparación y en contradicción con nosotros. Los médicos transforman lo complicado, no hay nada más complicado en la humanidad que el ser humano, en algo sencillo. Uno va al médico, agarran un papel y te explican cómo funciona el corazón, el riñón, y lo hacen de una forma que uno entiende. Seguro. Vos tenés esto, te hacen un dibujito. Los abogados vemos un vaso con agua y decimos que es un recipiente cilíndrico vidriado que contiene un líquido inodoro e insípido que se dice que es agua pero que no me consta. Es así. Fíjense que cuando ustedes están en la puerta de un sanatorio porque hay un famoso accidentado, internado, aparece un señor con un guardapolvo, que por lo general es el director médico o alguna autoridad, da un parte médico que dice que el paciente está hemodinámicamente compensado, afebril, en estado reservado.
A las 2 horas dice exactamente lo mismo, a las 6 horas dice exactamente lo mismo, pero ustedes tienen la imagen, la declaración y lo pueden repetir hasta el cansancio en la televisión, en las radios, en las redes sociales, en los portales. Eso es lo que necesita el periodismo y la comunidad, ustedes son el vehículo, que haya una información oficial, aunque sea escueta. Claro. El fiscal no quiere hablar, perfecto, que haya un encargado de prensa, que haya un secretario, que lea lo que su señoría o el fiscal decidió, no tiene por qué salir el fiscal si no le gusta, pero sí que haya una palabra oficial. ¿Ustedes se acuerdan del caso Ángeles? Sí. Caso que conmocionó a toda la comunidad argentina. Ni el fiscal ni el juez hablaba. Entonces se tejían las versiones más absurdas. Yo me acuerdo que en aquel momento todavía tenía Twitter, la televisión, que estaban compitiendo los canales de noticias a ver quién salía con la primicia, repetían la fruta que tiraban por Twitter. Gente que a lo mejor decía, van a detener al hermanastro, van a detener al portero, van a detener a fulano. Esto fue un vuelto que le dieron. Cualquier disparate. ¿Por qué? Porque la fiscal, o el fiscal, no me acuerdo si era hombre o mujer, no se dignó decir, mire, estamos investigando, estamos reuniendo evidencia, etcétera, etcétera, y ustedes se quedan con eso. Y se lo dan a la comunidad. Sin necesidad de andar buscando fuentes que a veces no se pueden ni siquiera corroborar, ¿no? Seguro que además después trae perjuicio para la propia investigación, porque los periodistas aportan y los servicios que nunca están ajenos a esas causas, porque como están todo el día en televisión, sirven para despistar otras cosas que pasan en los gobiernos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. O sea, lo usan por eso, porque obviamente servicios detrás del crimen de Ángeles Rawson no habría, pero sí intervinieron porque buscaban otras cosas, ¿no? Claro, sin ninguna Era duda. la frutilla del postre ese caso. Vos sabés que tengo acá mirá lo que encuentro, ¿no? Año 26 del 6 del 2007, mirá cuánto pasó ya, ¿no? Y el título era: el fiscal Marcelo Romero propone que se intervenga la Asociación del Fútbol Argentino. Qué profecía. Digo, todo un vidente. Hoy estábamos hablando con Mario de esto. En aquel tiempo hablabas más que nada del tema de la violencia en el fútbol, los barras bravas, que todo igual, no ha cambiado nada. O sea que podrías poner el mismo título hoy, ¿no? Lamentablemente no. Recuerdo que tuvimos varias causas lamentablemente relacionadas con los barras bravas de ambos clubes. Acá no vamos a hacer ningún tipo de diferencia, tanto de Gimnasia como de Estudiantes, trágicos, sobre todo de Estudiantes, cuando ustedes recordarán la muerte del policía federal en la estación, donde hubo 2 condenados. Afortunadamente pudimos encontrar a los autores, pero también las amenazas que recibió el plantel de Gimnasia después del partido con Boca, cuando Estudiantes salió campeón, y permanentemente relacionados barras bravas con la política y con la violencia cotidiana, y a veces con hechos comunes. La AFA creo que ha fracasado rotundamente desde hace años en todo lo que se refiere al control de este tipo de conductas, más allá de que cuando le preguntaban si esto no es cuestión nuestra, pero sí es cuestión. Claro que sí. Sí es cuestión, porque la AFA está metida en todo. Ahora tuvimos un inconveniente con los directivos, no directivos, sino los jefes de la Previde. Para mí la Previde no sirve para nada. Absolutamente. Se lo dije, no directamente, pero sí se lo hice saber a la señora gobernadora con el máximo respetos. Está procesado el doctor Lugones por abuso de autoridad. Bueno, el fútbol es un capítulo aparte, ¿no? Yo ahí no voy a hablar como fiscal, pero como ciudadano más, es tal vez un poco la muestra, el botón de la sociedad argentina, ¿no? La desorganización, la improvisación, la mentira, la corrupción. La corrupción. El principal eje que hace que el fútbol no funcione es la corrupción. En todos los ámbitos, porque desde el que vende el choripán hasta el presidente de un club pasa por la corrupción. Pero aprovechándote que te tengo acá y muchas veces es muy difícil hablar con los protagonistas de la ciudad, contame cómo ves la ciudad con el tema de la droga, el narcotráfico, ahora que la justicia provincial tiene el menudeo, ¿no? El caso de todos días, ¿se incrementó o sigue igual? No, lamentablemente aumenta el delito en cantidad. Hay cada vez más causas, por ende hay cada vez más delitos. Pero aumenta también la violencia en casi toda la forma de comisión criminal. Yo sacaría solamente los delitos denominados de cuello blanco, las estafas.
que los argentinos somos muy buenos para ser estafadores porque somos seductores. O sea, ¿qué tal, señora? Buen día, ¿cómo le va? ¿Me permitiría pasar, que quiero ver el medidor? Y ya estafamos a una anciana. Tenemos buena parla, como quien dice. Pero la violencia se ha incrementado en forma exponencial, y yo se lo adjudico, en lo personal, es una opinión tampoco muy compartida, pero directísimamente al consumo masivo de estupefacientes. Hoy la droga se consigue a la vuelta de la esquina. Todo vecino de la ciudad que ustedes puedan entrevistar va a saber al menos 1 o 2 puntos de droga en su barrio. Y hablo de droga de todo tipo, desde el Paco, que es la más barata y tal vez la más letal, hasta estas últimas que ahora estamos conociendo, las drogas de diseño, que cada semana sale una nueva, que sale 500 pesos la pastilla. O sea que hay un abanico de posibilidades económicas para todos los niveles sociales, ¿no? Niveles económicos sociales. La droga está ahí, a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano. Se está fracasando rotundamente en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros, lo que decías del menudeo, agarramos al último eslabón de la cadena, al consumidor, o a veces al penúltimo, el que vende para solventar su propia adicción. O sea que es adicto, pero a su vez vende para tener dinero para seguir comprando. De vez en cuando cae algún narcotraficante mediano, pero no tenemos incidencia en la lucha grande contra el narcotráfico, porque sabemos que es de la competencia de la justicia federal. Pero aún así no hay política criminal de Estado, hay demagogia criminal. Esto es un título, ¿no? Sí, pero lamentablemente es una realidad. Hay un pendulismo ideológico que ustedes recordarán, y tengo que hacer referencia a los gobernadores para marcar una época. La gobernación del doctor Rucauf, la tolerancia cero, la mano dura, era el ministro Casanovas, me acuerdo, ya fallecido. Uh-huh. Y desde ese extremo del péndulo ahora estamos en el abolicionismo de Zaffaroni. Sí, antes con Duhalde teníamos a Sharia en la Secretaría de Lucha contra las Adicciones, claro, que había centros de atenciones de droga en todos lados. Exacto. Que mucha gente lo criticaba a Sharia porque decía, el curro está en que paga camas que no se usan. Hoy no hay. Hoy no hay centros. Por lo menos en esa época te detenían y te mandaban a un centro de rehabilitación. ¿Yo cómo puedo aseverar esto? Y porque lo vemos en la Fiscalía. Esto ya lo charlamos en otra oportunidad. Vemos chicos cada vez más jóvenes, la mayoría varones, y digo chicos con respeto, ¿no? Porque ya tienen la edad de mis hijos, de mi hija, 19, 20, 21. Uh-huh. El de 27, entre comillas, ya es viejo, ya no es un delincuente, ya tiene varias entradas en la cárcel, algunas condenas. Hoy tenemos chicos y chicas también, pocos, pero hay delincuentes de 19, 20 años que llegan a nuestros despachos, y permítame la expresión vulgar, lo digo con tristeza, completamente dados vuelta por lo que consumieron la noche anterior, porque están detenidos desde hace 24 horas, ¿no? El fiscal los recibe 24 horas después, y muchas veces realmente no supieron lo que hicieron. Están en un estado calamitoso, porque claro, como consumen porquerías, porque ni siquiera son drogas como dicen los pibes de la buena, son porquerías hipertóxicas. El Paco es lo peor de lo peor, es veneno puro que destruye el lóbulo frontal en 6 meses. Y bueno, están al borde de la inimputabilidad. Muchos están al borde de la inimputabilidad porque realmente a lo mejor mataron a una anciana para robarle una cartera que tenía 20 pesos y un rosario. Y uno dice, ¿para qué? ¿Qué resistencia puede ofrecer ante un pibe de 20 años armado una señora de 80? Ninguna, es más, con un grito ya la intimidan. Sin embargo, es tanta la violencia contenida que la descargan con cualquiera. Por eso es que digo que, volviendo a la pregunta anterior, el delito aumenta en cantidad, pero también aumentó la violencia. Y esto es un fracaso directo del sistema penal, del que integro. O sea, acá no le puedo echar la culpa a la policía, no le puedo echar la culpa. Esto es todos tenemos alguna cuota aparte de responsabilidad, incluyendo, bueno, nombraste en la conversación anterior, los servicios de inteligencia, que también deberían integrar el sistema penal del Estado y no un sistema de chusmerío de baja estofa equiparable a una peluquería de señoras o a un café de caballeros, ¿no? Porque la inteligencia, que es una herramienta del Estado, debe utilizarse para esto y no para saber con quién se acuesta el diputado o el estudiante o el sindicalista o con qué puedo enganchar al contrincante para el día de mañana usarlo en su contra y extorsionarlo.
No digo que no exista y que no siga existiendo, pero por lo menos que haya una inteligencia profesional, una inteligencia que se adelante al accionar criminal. La inteligencia no es investigación, la inteligencia es previa a la investigación hacia la prevención del crimen organizado, del narcotráfico, de la trata, del contrabando, de todos los delitos que hoy en día nos están ganando la partida. Las fronteras son un colador. Esto no hay que ser un experto. Pero también se cometió el absurdo de traer a la policía de fronteras, que fue formada para cuidar las fronteras, que es la gendarmería, a cuidar las rutas. Sí, eso es un disparate. La prefectura, que es nuestra policía del agua, que debe cuidar cómo nos roban nuestra riqueza actícola, a cuidar los barrios fashion, como por ejemplo en Puerto Madero. Sí. Falta que la policía de seguridad aeroportuaria cuide los lagos. Entonces ya estamos en el disparate absoluto. Y aparte es dinero malgastado, porque a esos hombres y mujeres de esas fuerzas federales se les formó para otra cosa. Se les formó para cuidar nuestras fronteras terrestres, nuestras fronteras acuáticas, y sin embargo están en otro tipo de funciones. ¿Por qué? Porque la consigna es poner policías en las calles. Entonces, claro, al principio se creyeron que poniendo a la gendarmería, que está vestida de verde, que parece el ejército, dice, el delincuente se va a intimidar. Y esto es desconocer la psicología básica del delincuente. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron los gendarmes a La Plata? Sí. Yo hice una reunión con los gendarmes porque justo estaba de turno. Entonces quería saber qué plan les habían dado, qué instrucción les habían dado. Los muchachos estaban chochos que alguien les hubiese dado cabida. No podían creer que les hubiese convocado a alguien. Yo para mí era lo más común. Entonces los dos jefes nos dijeron, no, nosotros nos dijeron que caminemos una avenida 44, puede ser, claro, ni siquiera eran de la provincia, eran de Formosa. La avenida 44, donde estamos ahora, la caminaban desde la estación hasta Los Hornos, de Los Hornos hasta la estación, todo el día, ida y vuelta, y después se iban a dormir a los cuarteles del ejército en el regimiento 7 y en el regimiento de Citibel. Y otros recorrían la calle 32, no tenían ni siquiera el plano de la ciudad, caminaban. La cuestión era hacer presencia, pensando que el delincuente se iba a asustar. El delincuente no se asusta con el sistema penal, al contrario, lo desafía, por eso es delincuente. Claro. Seguro. No se asusta frente a la camarita, la desafía, y si no la puede eludir, la rompe. Y si la gendarmería cuida la 44, roban la 45 en la 43. Claro. Y te va a decir, me traes la gendarmería, yo te voy a robar delante de la gendarmería, porque es un desafío permanente. Por eso es delincuente. Esto no es estigmatizar, es la persona que ha decidido o ha sido empujado por cuestiones de la vida a estar fuera de la ley. Si no, no habría. Si se dedicaran a lo legal, no habría delincuentes. Seguro. Esto es como que un delantero, volviendo al fútbol, llega al arco y no quiere hacer el gol. Claro, vuelvo para atrás. Claro, y no, el delincuente me va a robar. Y si hay una camarita que nos venden los políticos como la gran herramienta, es una buena herramienta de investigación, pero no frena al delincuente. No lo frena. Y la presencia policial... No, porque no está todo integrado. Claro. Hay que integrar todo, las cámaras, los patrulleros. O sea, si yo pongo una cámara en cada una de estas esquinas en la avenida 44, no tiene sentido que el patrullero esté caminando la 44 porque ya tengo las cámaras. Yo tengo el patrullero parado en la Plaza Italia y le aviso, che, en 3 hay un sospechoso y va. Ahorro combustible, personal, o sea, pero tiene que estar integrado. Pero Mario... Y si yo tengo prevención sabiendo que el kiosco de la esquina puede vender estupefacientes, mando al inspector municipal y lo clausuro. Y evito la venta de estupefacientes. O sea, pero tiene que estar integrado. Hay un conjunto de normas, no hay una ley que nos va a salvar la vida. Durante 10 años hubo un patrullero parado en la avenida 52, en el Bosque, y 122. Entre la vía y la 122. Y las señoritas como la que tenemos acá presente, con su voz angelical, anuncian, automovilistas, tengan cuidado que en 122 y 52 control policial. O sea que había que escuchar por la radio cuando uno venía a robar por la autopista, pero que en tal lugar había un patrullero, no lo cambiaban de lugar. O sea, no hay que ser un especialista del FBI, de la CIA o no sé dónde para decir, bueno, vamos a cambiar el lugar del patrullero porque ya el delincuente sabe que está fijo ahí hace 10 años. ¿Qué ciudad más fácil para hacer un cerrojo que la ciudad de La Plata? Claro. Un cuadrado perfecto. ¿Cuántas salidas tenemos? ¿6, 7, 10 salidas? 10 salidas, no sé si hay 10, El Centenario, el Belgrano, la autopista, la 6, 7. Magdalena, 44 sí, pero... y algún camino vecinal. Sí. Y si rodeas la 32,
No se escapa nadie. No se escapa nadie. No se escapa nadie. Nadie, ¿eh? Claro. ¿Cuánto Nadie. hay que tratar, estudiar y organizar para hacer un buen cerrojo? Nada. Sin embargo, las camionetas de alta gama desaparecen, los autos desaparecen, roban y son ladrones de Bernal, de Berazategui, de Quilmes, del norte de Gran Buenos Aires. ¿Cómo se escapan? Por el mismo lado. Entonces, Siempre por las mismas pero arterias. no hay que tampoco traer especialistas No. o tecnología. Hay que aplicar sentido común, integrar, como vos bien decís, y reconocer que estamos fracasando. ¿Tomaste el fiscal, no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Esto es, el sistema penal del Estado es un sistema represivo, y repito la palabra y la subrayo, es represivo, es el último, es al último que hay que acudir. Previamente está la prevención, la educación, pero cuando todo eso fracasa, cuando fracasan las vacunas, permítanme la Seguro. comparación, hay que aplicar el antibiótico. El sistema penal del Estado es represivo, no es un chachascola. Es represivo. Sí, pero además porque no tenemos Estado. Porque si tuviéramos Estado, Claro. tuviéramos prevención. Como no tenemos prevención, después gastamos el doble, ¿no? Entonces, en solucionar un problema que ya nos causó daño. Ustedes que son analistas, cuando escuchamos a los políticos en campaña y hablan de seguridad, que es una de las máximas preocupaciones de la comunidad votante, ¿qué hablan? Más policías en las calles, Siempre. más camaritas, Sí. toda la policía. Le cambian de color a los patrulleros. Los patrulleros aparecen autos de turismo carretera. Sí, más Ya o no entran menos. más calcomanías. Le falta un par de publicidades y estaríamos... Yo creo que ahí tienen que hacer un poco Sí, sí, sí. una pauta y poner... Ahora, la pregunta de un ciudadano sería, ¿y por qué hacen todo en contra de la seguridad? ¿Es que les conviene que haya inseguridad? ¿En el fondo? Yo no creo que sea así. Yo creo que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. El preso también vota y la familia vota. Ah. La familia preso vota. No quieren que haya más seguridad. Algunos dicen que es un negocio de seguridad. Sí, puede ser. Pero creo que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Por ejemplo, a mí me preguntaron, usted que critica tanto, ¿por dónde empezaría? Yo dije, yo empezaría exactamente al revés. No por las camaritas y los patrulleros. Yo empezaría por el último eslabón, por la cárcel. Claro. Porque vamos a suponer, vamos a hacer una... Ahora que vamos a una tanda y salimos con el, ¿Cómo con no? el tema... Carcelario. Si no, nos van a matar los de la pauta. Perdón. Otra vez que tú me dices que sí. Seguimos en la tecla en vivo y seguimos charlando con el fiscal Marcelo Romero. Sí, señor. Contanos, Marcelo, ¿por dónde empezarías a reorganizar el tema de la seguridad? Yo empiezo por el último eslabón, por la cárcel. Puede funcionar bien la prevención, si fracasa puede funcionar bien la represión, puede funcionar bien la investigación, el juzgamiento, etcétera. Tenemos una persona condenada y ingresa a un establecimiento carcelario. La cárcel no reeduca, la cárcel no resocializa, la cárcel perfecciona en el delito. El que entra ladrón, sale ladrón y asesino. El que entra asesino, sale plurihomicida. El que entra violador, sale múltiple violador a su egreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se inauguran nuevas cárceles? ¿Por qué no se reparan las existentes? Siempre escuchamos a los organismos de derechos humanos, y con toda razón, sobre el hacinamiento, sobre las malas condiciones, sobre el estado calamitoso de las cárceles. Ahora, nunca escuché a un organismo de derechos humanos, ya sea los estatales o los no gubernamentales, decir hay que construir nuevas unidades. Nunca escuché a un gobernante o a un aspirante a hacerlo, hay que construir nuevas cárceles. ¿Por qué? Y porque nadie quiere la foto cortando cintas inaugurando una cárcel, para no tener después en la vereda de enfrente el afiche que diga o que muestre ellos construyen cárceles, nosotros inauguramos escuelas y fábricas. Entonces, el egoísmo llega hasta ese extremo. Sumado a lo que hablamos hace un instante de la corrupción, que una cárcel que cuesta 20 millones de dólares, al Estado le sale 100, como fue en su momento la cárcel de General Alvear o las cárceles de Mendoza. Ahora, si no cambiamos el sistema carcelario, todo lo demás, por más que tengamos los mejores códigos, los mejores fiscales, los mejores policías, los mejores investigadores, las mejores camaritas que tanto le gusta a los políticos, la persona al final sale. El sistema penal argentino, y en esto yo lo apoyo y adhiero a ese sistema, no es un sistema eliminatorio como el anglosajón. El anglosajón te mata con la pena de muerte o te extirpa definitivamente de la comunidad como persona, te mata civilmente con las penas a perpetuidad en forma literal. En las cárceles norteamericanas, Sí, inglesas, son a perpetuidad. salís en un cajón.
La perpetua es perpetua hasta que te morís. En Argentina no. ¿Por qué? Porque nuestro sistema da una, otra y otra oportunidad para que la persona vuelva a la comunidad. Esto es filosófico. ¿Podríamos cambiarlo? Sí, podríamos cambiarlo. Pero bueno, yo es un sistema que sostengo que para mí es el adecuado. Que la persona tiene la posibilidad, o por lo menos darle la posibilidad de volver, de pagar sus culpas, de pagar su deuda con la comunidad, pero de volver. Y de volver a ser una persona de bien. O sea que esa oportunidad no se le puede negar. No somos nosotros, los integrantes del Poder Judicial, como para negárselas. Es una discusión filosófica y la postura contraria también es válida. Yo tengo esta. Ahora, si esa posibilidad se le va a negar al interno porque el interno no trabaja, porque no hay talleres, cuando había corrupción, o filosóficamente o jurídicamente se dice que al preso no se lo puede obligar a trabajar, entonces el preso se la pasa pensando cómo se va a escapar, cómo va a violar al compañero de celda, o cómo va a ir al guardia. Nosotros teníamos que ser el gobierno, ¿ves? ¿Cómo el preso no va a trabajar? Pero yo lo pongo a trabajar de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Pero Mario... Y que se banque su sustento como hacen en otros lados. Claro. En otros países el preso con su trabajo tiene que bancarse su comida, sus gastos y su sistema, por algo está preso. Pero justamente, a nosotros nos sale carísimo mantener un preso. Cuando se me dice que la ley no lo permite, le contesto, vamos a suponer que la ley no lo permita, que no es así, es interpretación, pero vamos a suponer que la ley diga el preso no puede trabajar o no puede ser obligado a trabajar. Al preso se lo restringe de su principal derecho después de la vida, que es el de la libertad. Nosotros le restringimos a una persona, ni siquiera a un condenado, a un procesado, a un sospechado que es inocente, su derecho a la libertad. Se lo restringimos. Le restringimos no estar caminando por la calle, le restringimos no estar con su mujer, o con su esposo, o con sus hijos, no estar en su trabajo, hasta hace poco no votar, eso ahora fue cambiado. ¿Cómo no vamos a poder, como Estado, restringirle el derecho a la vagancia? Que es un derecho que nosotros lo tenemos, si queremos no trabajamos, y somos crotos, como decían los abuelos, y caminamos por la vía con una bolsita al hombro, y tenemos ese derecho. Diciendo, yo no trabajo, vivo de lo que me da la gente. Bueno, es una elección. El que cometió un delito, o está sospechado de cometer un delito, no lo tiene. No puede tener el ocio negativo las 24 horas del día en un penal, fabricando armas caseras, hiriendo a sus compañeros de celda, intentando escapar, violando, etcétera, etcétera. Tiene que hacer algo productivo, trabajar, estudiar, aprender un oficio, enseñar un oficio, hacer deporte, lo que sea, y a la noche quedar rendido y dormirse, no pensar en cómo viola al compañero. Esto hay que ser un especialista de la CIA, hay que venir de las Naciones Unidas para que nos digan los presos tienen que trabajar. No, lo hice un fiscalito de provincia que no tengo experiencia carcelaria, nunca estuve preso ni nunca trabajé en el servicio penitenciario, simplemente veo cómo vienen. De muchos años. Claro, eso sí, esa es la experiencia que tengo. Ahora, a partir de ahí vamos bajando. Tiene que haber una policía judicial. ¿Para qué? Para investigar al poder, porque si no la policía, que es nuestra principal colaboradora, no puede investigarse a sí misma o investigar a sus superiores. Seguro. Tiene que haber mayor capacitación en nosotros, los fiscales, los directores de la investigación. Tiene que haber menos instancias judiciales. No puede ser que una persona no tenga sentencia definitiva en un tiempo razonable. No puede haber 20 instancias. Apelación, porque el defensor tiene derecho a aplicarlas y utilizarlas. Tiene que haber sentencia definitiva. El Pacto de San José de Costa Rica nos exige el doble conforme, una doble instancia. Vamos a suponer que, como tenemos cortes provinciales y corte nacional, que haya como máximo 4. No puede haber 15. Y hay, con las quejas y con los recursos internacionales, tenemos hasta 10 instancias, con sumado a las provinciales y a las nacionales. Eso también debe cambiarse. Tiene que haber una justicia en menor cuantía, es decir, un fiscal de... Y tiene que ser rápida. Claro, porque lo que dice el abolicionista, no, el chiquitaje no tiene que ir a la justicia, macanudo, pero el Estado tiene la obligación de responderle al ciudadano el conflicto mínimo por una medianera, por un ruido molesto, por malos olores, porque esas cosas pueden terminar en un homicidio. Ahora, un fiscal que está investigando un homicidio, que está investigando una estafa, que está investigando un secuestro extorsivo, no puede estar investigando el hurto de una lapicera. Lo que no significa que el hurto de la lapicera o el hurto de la bicicleta haya que dejarlo impune. No sé si soy claro. Sí, seguro, pero además se puede resolver muy rápidamente. Claro. O sea, hay cosas que se pueden resolver, las de menor cuantía, muy rápidamente. Sí. Incluso hasta en lo civil. O sea, los conflictos civiles, presenté la demanda, presenté la contestación, la prueba, todo en un solo día, a los 15 días se terminó. Y acá sí, tanto que nos gusta imitar
la cáscara de otros países, en otros países existe el juicio sumarísimo. Es una audiencia oral frente a un juez. En forma inmediata. Inmediata. ¿Qué problema tiene usted? El perro del vecino ladra y no me deja dormir la siesta. Y usted, no, lo que pasa es que mi perro ladra porque siente olor a comida. Bueno, entonces... Sí, pero la diferencia está que yo he participado de esos juicios. Y a los efectos de mirar, porque me llamaba la atención. Lo que noté, además de que se resolvía todo en el momento y incluso con prisión, porque allá las multas las aplican con prisión de verdad, claro. 30 días detenidos, 60 días detenidos, te agarré 2 veces borracho y vas preso de verdad, no importa quién seas. La otra cosa que noté que los jueces trabajan, porque empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde y por ahí trataban 12, 13 casos, porque decía, el Estado contra fulanito de tal, por tal tema, y estaba, terminaba a los 40 minutos con resolución y todo, y venía otro caso más y así sucesivamente. Y de hecho una de las juezas se iba cambiando de salas, porque tenían varias salas y tenían a la gente sentada por cada tema, o sea que el juez trabajaba. Acá va a ser muy difícil. Imagínate, los juicios laborales te tardan 5 años, tenés 3 jueces que a veces uno no te va, entonces se suspenden. Tendrían que venir a la resolución rápida, ¿no? La de menor cuantía, por lo menos. Los hechos graves, obviamente, con otra conformación. Hay muchísimo para hablar y hay mucho para mejorar y sin plata, porque con plata es todo fácil, ¿no? Y creo que tal vez para cerrar un poco, ¿no? Porque tampoco yo soy el maestro Ciruela que trae todas las soluciones. El foro penal, que es el foro donde yo trabajo, trabaja con la policía. O sea, nos guste o no nos guste, al estudiantado no le gusta el uniforme, no le gustan las gorras, bueno, pero el fiscal acá en Francia y en la China trabaja con la policía porque es con la fuerza pública. Algún día vamos a tener que sentarnos, no yo, sino los grandes referentes de la política, la prensa, los pensadores, y cerrar de una vez por todas lo que nos pasó en los 70. La policía que hoy está en la calle no tiene nada que ver con Videla, con Macera y con Camps, son muchachos que no habían nacido algunos durante el proceso. La policía no son militares, la policía es una fuerza necesaria, no puede existir una sociedad sin poder de policía y sin funcionarios que lo ejerzan. ¿Hay que mejorarla? Sí. No puede haber un policía que se forme en 6 meses, no se le puede dar chapa, pistola y autoridad a un chico o una chica, y lo digo esto con respeto, chico, chica por la edad, que lo único que encuentra es una salida laboral. Necesitamos una policía preparada, una policía capacitada, una policía que sea vigilante, y esto no en el sentido futbolístico, sino con el máximo de los respetos, que nos vigile, que nos cuide, que sepa que no tiene que andar por la calle mandando mensajitos de texto, sino cuidando, mirando con 4 ojos hacia todos los costados, y así funcionan las comunidades. ¿Y qué sentís cuando, por ejemplo, Pérez Corradi dice, no sé si voy a volver a la Argentina, o sale La Nata y culpa a medio mundo? Digo, cuando los chorros son los protagonistas y los que toman la escena de la justicia. Es la consecuencia de todo lo que estamos hablando. Es la inversión del paradigma. Está dado vuelta todo. Está dado vuelta. Y obviamente tiene más prensa Pérez Corradi que un magistrado. Porque a veces el magistrado no está en su despacho, o se le ocurre no hablar, o no sabe explicar lo que decide. Esa inversión del paradigma es lo que empezamos a charlar al principio. Y es gravísimo. Y al punto tal que hacia ahora se han terminado un poco, pero existe como una suerte de vanaglorización del delincuente. Claro. Había estas series de producción nacional. Son las estrellas. ¿No? De las cárceles. Más. Claro, hay chicos que se disfrazan de ladrones. Exacto. Que no son ladrones, pero que se disfrazan de ladrones, utilizan la ropa y que traen problemas a la policía, porque la policía a veces tampoco es muy despierta y bueno, andan persiguiendo pibes que tienen la gorra, los pantalones que llegan hasta los tobillos y las zapatillas de astronauta y se creen que no son ladrones, se disfrazaron de ladrones. No es que están discriminando porque están vestidos. Se creen que son directores de los Mara, ¿no? Claro. Algún día cambiará esa frase que vos me dijiste por tele y que después me la dijeron 3 jueces más. Mirá, me acuerdo que te invité a vos y después 3 jueces más. Los 3 coincidieron en la misma frase. Vos dijiste, los presos son todos pobres. Rico no hay ninguno dentro de las cárceles. Y es el último eslabón de lo que yo creo va a cambiar cuando cambie todo lo anterior. Qué terrible, ¿no? Sí.
Sí, los presos son todos pobres. Son todos pobres. Sí, seguro. Sí. Pero bueno, Marcelo, muchas gracias. Sé que te tenés que ir y como son Le vamos a dar un mate y 20, muchísimas gracias por venir. Siempre es un gusto hablar con vos y esperemos que te tengamos pronto en la política. Bueno, yo estoy muy agradecido. Y si te hubieras propuesto, hubiera sido el intendente. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, pero bueno. ¿Habrá alguna chance o no? Ahora que pasó dentro, el tiempo. Dentro de 3 años cuando veremos, te lo ¿no? pregunté, estabas muy, digamos, fuiste muy afirmativo. No, en este momento no. Pero hoy ya no sé si... No se puede cerrar nunca la posibilidad, pero bueno, en este momento, respeto al intendente Garro, le damos todo nuestro apoyo para que le vaya bien en su gestión. Tenemos contacto permanente con la gente, sobre todo de la Secretaría de Seguridad. Uh-huh. Yo soy un convencido de que no tiene que haber injerencia de poderes, pero sí tiene que haber interactuación. El Estado es uno solo. Claro, fundamental. Y necesitamos. De hecho, yo trabajo con la policía que pertenece al Ejecutivo. Claro. También tengo relación con el Poder Legislativo, con las Secretarías de Seguridad, con las Secretarías de Política Penitenciaria, o sea que hay una interactuación. Y bueno, no sé, Dios dirá. Yo quería agradecerles a ustedes el irrestricto respeto a la libertad de expresión que han manifestado en esta mesa. Sé que en algunas cosas no estarán de acuerdo, pero bueno, me he sentido más que cómodo, así que sí, si me invitan de vuelta voy a volver. Te vamos a seguir invitando. Va a ser un placer. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con Marcelo Romero, fiscal de instrucción de la Ciudad de La Plata. La Tecla en vivo.